Muy bien, sigamos en la tónica de ir reflexionando, obviamente, sobre lo que nos ha dejado las primeras dos sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional para estructurar tanto la parte directiva, que es presidencia, dos vicepresidencias, el Consejo de Administración Legislativa CAL, y luego la del viernes pasado, que no dejó de ser polémica, que fue la integración de las 15 comisiones legislativas permanentes. Esto, por supuesto, ha generado algunas incomodidades por parte de algunos sectores, otros, en cambio, están satisfechos con lo que se ha hecho. Quiero agradecer en esta noche la gentileza de aceptar esta invitación a dos legisladores de las dos alas claramente definidas en el Parlamento ecuatoriano, Natalie Morillo, quien es asambleísta de ADN y que además es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Así fue elegida el día viernes en la sesión de la comisión en donde Ferdinand Álvarez asumió la presidencia, Natalie Morillo la vicepresidencia. Gracias a Natalie y también a Héctor Rodríguez, quien representa a la bancada de Revolución Ciudadana. Gracias a nuestros dos invitados. A ver, Natalie, empecemos por un balance general, un análisis general, porque entre miércoles y viernes ustedes lograron de alguna manera concretar una operación política que tuvo algunos sobresaltos el miércoles, cuando se suspendió en dos ocasiones la votación, la primera para elegir a la segunda vicepresidenta, la segunda para poder culminar la integración del CAL. Y el día viernes estaba convocada para las 3, finalmente se instaló a las 5, porque entiendo no se lograba concretar los entendimientos, finalmente esto ocurrió. ¿Qué balance le damos a esas dos primeras jornadas donde ya quedó estructurada la parte administrativa de la legislatura? Buenas noches. Fabricio, buenas noches. Héctor, un gusto a toda la ciudadanía que nos está viendo a esta hora a través de todas las plataformas de RTU. Gracias por la invitación. Bueno, creo que aquí quedó marcado y se evidencia un tema democrático en la Asamblea Nacional, precisamente la integración de todos los miembros del CAL. Pertenecen a cada una de las organizaciones políticas que fueron electas el pasado 9 de febrero y al mismo tiempo también todas las integraciones de las comisiones. En todas las comisiones hay representantes de todas las organizaciones políticas. Pero esa representación no ha estado exenta de la polémica. Por ejemplo, en las comisiones consideradas claves, ADN tiene mayoría, han relegado a la oposición a puestos secundarios, o por ejemplo hay cuestiones llamativas como que en garantías constitucionales los 10 integrantes son de una misma organización política, que es RC. Bueno, Fabricio, creo que el poder es para poder hacer el trabajo legislativo que por tantos años la ciudadanía nos ha pedido. El pasado 9 de febrero fue la población ecuatoriana contundente al decir que quería 66 asambleístas de ADN en la asamblea y asimismo el 13 de abril dijo que quería retomar nuevamente con el mandato, ratificarle el mandato a Daniel Noboa. De esa manera, nosotros estamos haciendo lo que la gente nos pidió, poder legislar y poder darle gobernabilidad al Ejecutivo para poder trabajar en los temas clave y en los temas esenciales del país. Ya quedó atrás esa asamblea revanchista, odiadora, de la cual incluso yo fui parte, Héctor, no porque recién se integra esta nueva asamblea, pero donde vimos cómo se oponían a todo lo que era enviado por el Ejecutivo. Entonces, de esta manera, lo que se está haciendo ahorita es poder trabajar para los ecuatorianos, no para intereses partidistas, sino únicamente por los intereses ciudadanos. ¿Qué piensa Héctor Rodríguez sobre estas primeras sesiones de la Asamblea que evidentemente, digamos, y yo lo decía en el comentario antes de empezar justamente con la tertulia con ustedes, para Revolución Ciudadana lo que está pasando es absolutamente nuevo si analizamos el hecho de que siempre desde 2008, desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, siempre tuvieron mayoría o tuvieron un bloque dominante. Esta vez no es así. Bienvenido, Héctor. Buenas noches. La fuerza política con mayor representatividad en la Asamblea fue relegada a no tener ni siquiera un espacio en la Comisión de Revisión de Papeles. En la comisión donde se revisaban los papeles. Que es esa comisión de 5 que se acercan a los legisladores y les piden las credenciales que les acreditan como parlamentarios. Pero ni siquiera ahí hubo coherencia y sindéresis con lo manifestado en el discurso del presidente Olsen a la hora de reclamar mayor democracia y un entendimiento y diálogo entre las distintas bancadas. O sea, para empezar, no se reconoció el legítimo derecho de Revolución Ciudadana a ser representada en el CAL. Se toma en cuenta desde una visión total y absolutamente antidemocrática, una representación de una persona que no estuvo dentro de las filas de Revolución Ciudadana, que pública y notoriamente se desafilió de la Revolución Ciudadana y que formó parte de un sainete que se le denominó pluralidad.
Ahora, si Natalie revisa la ley de la función legislativa, la ley orgánica, va a encontrar claramente que se viola un principio legal que es importante, la pluralidad en la construcción de un país distinto. Llamamos a una nueva asamblea, a un nuevo Ecuador, pero nos olvidamos hasta de las formas mínimas de tener representatividad de las bancadas legislativas. Ahora bien, eso incluso podría pasar por alto eso, pero ese hecho no accesorio de ni siquiera dar la palabra a un legislador de Revolución Ciudadana. Durante la primera sesión. Durante la primera sesión. ¿Ustedes querían proponer alguna candidatura? Luego de que se planteó la candidatura de Nils Olsen, ¿ustedes estaban interesados en promover una candidatura? No solamente promover una candidatura, promover un encuentro de opiniones distintas y poder armar algo que mencionaba Natalie, que me parece que es importante. La gobernabilidad no se construye con una aplanadora de voluntades, sino con un entendimiento y un diálogo intersubjetivo. Pero les van a decir a ustedes, con todo respeto, Héctor, que en cambio ustedes sí tuvieron aplanador en su momento. Ahí vamos a ver una cosa. El 45% de las voluntades del pueblo ecuatoriano no es lo mismo que el 75%. O sea, cuando hablamos de 2013, dice usted. Hablamos de 2013 con una representación de más de 100 legisladores de 130. Ahora tenemos una conformación realmente paritaria en términos numéricos de la bancada de ADN y de la bancada de Revolución Ciudadana en términos numéricos, pero que las alianzas les permiten tener una mayoría, digamos, raspando las ollas con una construcción de una mayoría que es coyuntural. Entendemos que hay arreglos en las provincias, hay una serie de compromisos que tienen ahí y que es parte del juego democrático. Déjeme preguntarle a Natalie si es así, es decir, a ver, si yo hago una mirada retrospectiva a la elección de Nils Olsen, me encuentro con un presidente que gana con 80 votos, 3 votos más del mínimo que se requería. Michelle Manchero gana con 79 votos, se integran las comisiones con 78 votos, creo que son 3 votaciones que se dieron. De alguna manera, ¿tiene sentido lo que dice Héctor, que esto viene a ser un entendimiento político coyuntural y que se lograron estas mayorías casi que raspando la olla, como dice el legislador? No, aquí es importante justamente destacar eso. Esta asamblea actual sabemos que tiene 66 y 66 curules y el resto de asambleístas que son independientes o que pertenecen a otros movimientos políticos. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho y lo que nosotros hemos dicho desde el principio, Fabricio, ¿y qué es? Que ADN es un movimiento político del diálogo, que nosotros necesitamos en este momento la cohesión y que todos los legisladores, todas las voluntades políticas que quieran realmente trabajar por los objetivos que tenemos nosotros. ¿Cuáles son estos? Seguridad, empleo, educación y salud, pues son bienvenidos a formar parte de ADN. No significa esto que tienen que siempre votar a favor como nosotros, porque justamente de eso se trata la democracia, de la diversidad de pensamientos, pero para poder llegar a acuerdos que son importantes y necesarios para poder caminar hacia adelante y no obstaculizar el crecimiento del país. Pero hubo, por ejemplo, todos. A ver, pero escuchándonos todos, o sea, si le conculcamos el derecho a la palabra, a la posibilidad siquiera de tener una intervención que es por demás válida. Por último, no la tomen en cuenta, pero déjenos actuar. En el pleno de la Asamblea se retiró incluso la posibilidad de pedir la palabra o de pedir un punto de orden. Es cierto, Natalie, que esa denuncia, que es la segunda vez que lo escucho, le escuché el día viernes que entrevisté en la radio a Jairén Noriega, ella decía que les habían desactivado del sistema la posibilidad de pedir la palabra. ¿Es verdad eso? No, eso es falso. Y aquí creo que no mentimos, Natalie, Héctor, no lo voy a decir por ti, pero no creo que tengan calidad moral los asambleístas que estuvieron en la asamblea anterior para decir que no se les otorga la palabra. Yo he sido incluso el último programa que yo estuve aquí, Fabricio, que estuve incluso con una persona, también un asambleísta de la Revolución Ciudadana y un analista. Justamente señalaba yo eso, que a mí no me daban la palabra. Yo me acuerdo que en esa entrevista, cosas de manera distinta. En esa entrevista que trae a colación, Natalie denunciaba que había pedido en varias ocasiones la palabra a la presidenta Viviana Veloz y que no le habían concedido. Pero otra vez,
creo que 2 errores no hacen un acierto, Natalie. Sin duda, Si estuvo mal Fabricio, antes, está mal hoy. totalmente de acuerdo, pero es eso, es esa obstrucción de querer que el país avance hacia adelante, y eso es lo que nosotros como ADN no lo vamos a permitir. Yo tomaría, no vamos a permitir que se sigan obstruyendo a los cambios para el país. Permítanos aportar. Permítanos pero aportar. de manera propositiva, no yo soy insultando, yo soy no un gritando. académico, en ningún momento yo pretendo ni insultarte, ni de ninguna manera Yo estoy hablando del pleno. Ni en el pleno, ni en Héctor es un caballero y yo sé que es un caballero. Ni en ningún otro espacio. Mi formación, y Natalie es una dama. Mi formación y mi calidad moral me impiden siquiera levantar la voz en relación a una denostación que no sea de argumentos. Yo les digo, les invito a que construyamos, por ejemplo, esta ley económica urgente, que la construyamos de manera colectiva, porque, a ver, dejemos de lado lo inconstitucional que puede ser o lo ilegal que puede ser llamarle económico urgente a una ley que no se refiere a la materia jurídica que demanda, que en lugar de pretender una reactivación productiva está demandando una serie de cambios que definitivamente dan una discrecionalidad tremenda en el ejercicio del poder y del armamento de la fuerza pública. Más allá de ello, ¿cuáles son los elementos que nos permiten generar más puestos de trabajo y atacar las condiciones de fondo del problema grave que vive el país? ¿Ustedes están dispuestos a aportar, a dialogar con el oficialismo? Para eso estamos en el Parlamento. O sea, ¿usted no está asumiendo en este momento a priori una postura de oposición a la propuesta del Ejecutivo? Pero una cosa es tener una oposición que sea oposición de argumentos, y una oposición que se revela al hecho de decir, oigan, el país necesita salidas a nuestros graves problemas. Pero entonces quiere decir que ustedes sí están abiertos a dialogar sobre el contenido de la ley. Pero al menos denos la posibilidad de hablar. Denos la posibilidad de debatir con argumentos. ¿Qué piensa Natalie antes de ir a la pausa sobre esto que plantea Héctor? Es perfecto. Creo que me parece interesante hasta para acercar posiciones y debatir, ¿no? Así es, Fabricio. Justamente lo que acabé de decir hace un momento, necesitamos de la cohesión y necesitamos de las voluntades políticas. Creo que más allá de qué partido político somos, nos debemos a los electores que fueron quienes confiaron en nosotros para que estemos representándolos en la Asamblea Nacional. Y es precisamente eso, necesitamos una responsabilidad política y una madurez política para dejar atrás las ideologías o los intereses partidistas y personales y poder centrarnos únicamente en trabajar en el desarrollo del país. Este es un tema muy importante, ya las partes técnicas las encargará la Unidad de Técnica Legislativa de revisar el proyecto de ley, pero sin embargo a la comisión que sea designada, pues sabemos que todos los asambleístas, a pesar de que pertenezcamos a otra comisión, podemos ser partícipes para poder debatir, para poder aportar, para poder dar mejores vías a mediante observaciones al proyecto de ley. ¿Qué mejor? Eso es lo que se trata. Para eso está la Asamblea Nacional. Natalie, tú como legisladora de Pichincha, yo creo que recibiste el mismo mandato que recibí yo. Minimizar los problemas que tenemos en este momento debido al desempleo, debido a la inseguridad, debido a la falta de oportunidades laborales. Hoy necesitamos realmente ir a atacar sobre el fondo. No podemos salir con una ley, discúlpame, porque si es necesario, yo me pasé la mañana estudiándola, con una ley que es un objeto de populismo penal. Déjenme hablar de eso en el siguiente bloque. Permítanme cerrar este primer bloque de conversaciones. Segundo bloque del programa con Natalie Morillo del ADN y Héctor Rodríguez de RC. Para eso sirven estos espacios, para debatir, para tratar de buscar puntos que pueden ser de coincidencia, pero también ratificar puntos de diferencia, pero siempre con altura con nuestros invitados. Vuelvo enseguida, no se me vayan. A ver, retomemos el programa por lo que justamente estaba diciendo Héctor y también Natalie. El presidente el día sábado envía a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Como urgente en materia económica es el primer proyecto que envía el Ejecutivo. Ahí está en la pantalla el documento que firmó el presidente desde Roma, a donde acudió pues este fin de semana a la primera actividad, digamos, oficial del Papa.
Y según el Ministerio de Finanzas, ese proyecto establece la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales con régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza para precautelar el respaldo al accionar inmediato y oportuno de las fuerzas del orden. Se califica como delincuentes a los delincuentes como combatientes, distinguiéndolos de la población civil y permitiendo a las fuerzas de combate estatales actúen de inmediato para neutralizar estos grupos armados organizados. El presidente podrá emitir decretos ejecutivos específicos en los ámbitos económico y de seguridad en el marco del conflicto armado interno. El presidente podrá anunciar la anticipación de indulto a miembros de las fuerzas de combate estatal. Se determina la institucionalidad del bloque de seguridad. Se establecen medidas de protección para la economía formal, en fin. Este proyecto hay que irlo debatiendo pues en los siguientes días o semanas. Pero Natalie, ¿cuál es el corazón de este proyecto que digamos hay partes que son destacadas por algunos juristas, pero que esos mismos juristas establecen ciertos riesgos en este proyecto? A priori, en esta primera aproximación, ¿cuál es la naturaleza de esta iniciativa? Bueno, sabemos que ya el país no se está enfrentando a la delincuencia común, nos estamos enfrentando al crimen organizado transnacional y por eso necesitamos de darles capacidades especiales a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, poder brindarles a ellos las garantías de que van a poder seguir en este combate que tienen en las calles de algunas zonas específicas del país, donde justamente permean las economías criminales que ya lo dijo no solo el presidente de la República, lo dijo también el embajador de Italia en Ecuador, que el Producto Interno Bruto, la economía criminal tiene 30 millones de dólares. Es a eso lo que estamos combatiendo en este momento. Las partes técnicas, Fabricio, como ya lo mencioné hace un momento, van a ser revisadas por la Unidad de Técnica Legislativa. Es una ley que se puede perfeccionar, no es a rajatabla lo que se envió, pero justamente necesitamos de las voluntades políticas para poder ejercer y poder combatir a esta amenaza que tenemos en este momento. Pero están abiertos ustedes a recoger y a acoger las observaciones de la oposición sobre este proyecto de ley. Sin embargo, por supuesto, Fabricio, pero sin embargo no hay que dejar de recordar que cuando se tratan estos proyectos que son de interés nacional, muchos se oponen por sus ideologías. Recordemos que incluso está estancado y se estancó durante algunos meses la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras, porque justamente la Revolución Ciudadana no estaba de acuerdo en dotar a la policía, a las Fuerzas Armadas, con más interdicción en materia de seguridad que se necesita en este momento para poder tener vigilancia aérea, marítima, fluvial y en las fronteras, porque es lo que se necesita en este momento. Héctor decía que había comenzado ya con la revisión de este proyecto. ¿Tiene preocupaciones? ¿Hay cosas que usted... Pero antes, ¿hay cosas que usted destaca de este proyecto o son solo preocupaciones? Tengo preocupaciones y tengo un par de elementos en los cuales podemos coincidir. Y creo que en base a las coincidencias podemos construir país. Este país que necesita atacar los problemas de fondo. Pero es un proyecto económico urgente que necesita calificarse como tal debido a la naturaleza de su función económica para reactivar o frente a un choque externo, frente a una real motivación. Y el proyecto es un proyecto de seguridad, no es un proyecto de ley económica urgente. Ahora bien, desde lo económico urgente, yo quiero hacer una precisión. De pronto, Natalie citaba al embajador de Italia, 30 millones de dólares en una economía de 130 mil millones de dólares no es mucho, pero ciertamente en el Ecuador, dados las cifras del propio Son Banco 30 Central, puntos del Producto Interno Bruto sí, pero en el país. Tú dijiste 30 millones de dólares. 30.000 millones. Estamos hablando... 30.000 millones. Bueno, si son 30.000 millones de dólares, no son 30 puntos del PIB, porque la economía es de 130.000 millones. Lo cierto es que si el gobierno tiene una unidad de análisis financiero, la UAFE, lo lógico es fortalecerla, no deteriorar las capacidades. Pero es que a eso se oponen. Acordémonos de la ley antipillos. Si me dejas terminar mi argumentación, yo de mil amores acojo esas observaciones y corrijo de ser necesario. Pero el problema no es la ley antipillos, es el deterioro presupuestario que ha recibido la UAFE. Veamos cuánto dinero ha ejecutado del presupuesto programado la UAFE. Veamos cuáles son las capacidades de inteligencia que han sido mejoradas estratégicamente.
¿Cuáles son el ejercicio de compras públicas estratégico que se quiere menoscabar con una política de dádivas con absoluta discrecionalidad que pretende más bien viabilizar una serie de prebendas fiscales para grupos económicos ligados al régimen? Esto no es menor. Porque las compras públicas en materia de seguridad deben ser estratégicas, no ligadas a la voluntad de una dádiva de un millonario o de una empresa que le sobró 3 motos para poder regalarle a la policía. ¿Cuál es la lógica offset de ese paquete tecnológico que estamos asumiendo como país, fruto de una desgravación fiscal? ¿Qué opina Natalie? Bueno, sobre el tema que está mencionando de compras públicas, Héctor, nosotros justamente en las reformas a la Constitución que se van a realizar, entre los temas que están planteados es justamente poder hacer reformas al sistema de contratación pública tan corrupto que exista, y no solamente no es desde ahorita, esto es desde hace años. ¿Se lo va a hacer por la vía constitucional? Sí, nosotros estamos justamente analizando ese mecanismo, esa vía, porque lamentablemente ahí es donde están enfocados y ahí usted topa y sale pus, lamentablemente. Y justamente lo que necesitamos ahorita y que es lo que la parte económica, lo que se está dando es incentivos a quienes puedan dotar de más capacidades a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con disminuciones, con rebajas en el tema de sus impuestos a la renta. Pero esos incentivos, digo, tienen sentido. No es la primera vez que se aplicarían incentivos para tratar de motivar al sector empresarial. Los incentivos tienen que ser estratégicos. Ahora bien, en este caso no es, porque si yo tengo 10 motos que me sobraron de marca Patito y le quiero regalar a la Policía Nacional, estoy desgravando mi. ¿Cómo deberían ser entonces esos incentivos? Las compras públicas deben ser estratégicas y permíteme, solo hago una digresión respecto de una afirmación que decía Natalie. Yo quiero comprometerte, Natalie, a lo siguiente: hacer una auditoría integral del sistema informático de compras públicas, porque ahí está la corrupción. Se habla mucho de la repartición de hospitales, se habla mucho de la compra, por decir algo que fue noticia, el tema de los chalecos de cartón y demás. ¿A quién se le entregó? ¿Quién manipuló el sistema de compras públicas? Hay una huella electrónica de eso. Yo quiero comprometerte para que los dos firmemos un pedido de fiscalización y de una auditoría integral internacional del sistema. Ahora Natalie ya va a estar en comisión, en fiscalización, y además es vicepresidenta. Por eso podría darse algún tipo de seguimiento. Porque como no tuvimos la oportunidad de alguna manera ser tomados en cuenta. Hay 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana en base a nuestras aptitudes y nuestra formación. O sea, si es que nosotros tenemos las capacidades de dialogar, lo mínimo era decir, bueno, ¿cuáles son sus afinidades y son sus capacidades para poder ir a determinada comisión? Yo entiendo, el ejercicio del poder, como dicen, es para poder. Y para poder hacer las cosas que quieren hacer, pues tienen que hacer ese ejercicio. Nosotros, digo, como bancada, proponemos un ejercicio de fiscalización activo, y quiero comprometerte, Natalie. Hagamos un ejercicio académico, que se fiscalice y que se certifique al sistema de compras públicas internacionalmente. Por supuesto, hagámoslo, y no solamente desde ahora, hagámoslo desde los años atrás. Yachay, la reconstrucción de Manabí, todos estos temas que ya están incluso siendo investigados por la Fiscalía Nacional. Yo tuve 80 exámenes especiales sobre Yachay y 16 exámenes especiales adicionales sobre el tema de becas, de los cuales salí impoluto, demostrando a la ciudadanía que el relato que se quiso hacer, un relato mediático y un framing absolutamente perverso de corrupción, no era tal. Por ejemplo, la asambleísta Belén Cordero, que no obtuvo su curul, dijo que yo había firmado un contrato de $120,000 para la compra de un auto, cuando fueron 5 carros. El framing mediático de corrupción se construye precisamente por la incapacidad de los actores políticos de investigar en profundidad lo que está sucediendo. Y aquí hay corrupción. A ver, no nos desviemos un poquito de lo que estábamos hablando, que era el proyecto urgente del Ejecutivo. A ver, hay unas preocupaciones, Natalie. A mí también me genera preocupación, por ejemplo, el hecho de que se incluya la posibilidad de allanamiento sin orden judicial. O sea, no nos estamos yendo a un extremo, porque esto podría ser inconstitucional. Y otra vez, no siempre el fin justifica los medios. No estamos yendo a un extremo que puede ser peligroso y nocivo para el país. La prisión preventiva.
Ya lo vamos a conversar. En este momento, Fabricio, en el que nos encontramos como país y que toda la ciudadanía en ciertas zonas del Ecuador tiene este miedo y esta inseguridad por el crimen organizado transnacional que está permeando en muchas provincias, necesitamos estos temas fuertes, porque recordemos que tenemos campaneros que desde Bélgica o desde donde se encuentren, a veces anuncian cuando van a haber allanamientos. Entonces, por eso justamente se está realizando este tema, se está poniendo en este proyecto de ley económica urgente. ¿Por qué? Porque necesitamos medidas duras para combatir al crimen organizado transnacional. Con medidas parches o medidas blandas, no. Aquí necesitamos mano dura y es lo que la ciudadanía nos ha pedido. ¿Mano dura como en las Malvinas? Pero yo iba a decir, mano dura sí, pero no puedes salirte del ámbito de la Constitución, Natalia. O sea, el problema es que los allanamientos son parte de las prerrogativas que se utilizan cuando se abre la posibilidad de una investigación, pero con orden judicial. Aquí estamos hablando sin orden judicial y esto podría desnaturalizarse en algún momento. ¿No hay ese riesgo, Natalie, que se desnaturalice eso? Es únicamente en el momento en el que sabemos que nos encontramos y que hay un índice, una subida del tema de homicidios o del crimen organizado transnacional, porque no va a ser en todo el país, sino en ciertas zonas específicas. Es como más o menos cuando nos encontramos en estados de excepción. Héctor. La normalización de los estados de excepción no puede ser la tónica de una política pública que está secuestrada por un enfoque securitista cuando el enfoque debe ir sobre la raíz de los problemas. Si nosotros aplicamos una fórmula que es de último ratio, la prisión preventiva como obligatoria para todos, no solamente vamos a incrementar la población carcelaria, sino que vamos a desnaturalizar el enfoque penal dentro del Ecuador. Nosotros necesitamos realmente evolucionar de ese clientelismo y populismo penal hacia una real tomadura de decisiones con base a la evidencia. La evidencia nos dice que, Natalie, o sea, yo como catedrático te digo, la evidencia nos dice que debemos ir sobre la gestión de las capacidades y de las verdaderas capacidades que tiene el país para ser productivo. No se ha mejorado, el país es el único que decrece a nivel internacional bajo la medición del FMI. El país es el que mayor ratio de empleo inadecuado tiene. ¿Por qué no en un proyecto de ley urgente no abordamos los problemas de fondo? Natalie. Bueno, al parecer Héctor no ha revisado la parte económica y abril de este año fue el mes con mayor ventas que tuvo el Ecuador en la historia del país. Este abril, el mes pasado. Del mes pasado, de este año del 2025. ¿Pero cuánto crecimos en 2024? Hemos crecido, pero recordemos... Pero en este año revisemos ese tema de las ventas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos en buen camino, que se está avanzando. El Banco del Pacífico, de igual manera, ha crecido después de que teníamos también un presidente que quería venderlo, rematarlo, diciendo que no funcionaba. Nos damos cuenta cuáles eran los intereses. Y todos estos temas, Fabricio, lo que necesitamos nosotros en este momento es más allá de las garantías que se les puede dar a los delincuentes, a los criminales, es poderle dar la garantía a los ecuatorianos de caminar en paz. ¿Qué garantías le dieron a los 4 de las Malvinas en un contexto de administración de justicia totalmente extrajudicial, de una ejecución por parte del Estado, un crimen de Estado? Ese tema se está analizando, ya lo está analizando la Fiscalía General. La propia Naciones Unidas declara que hay más de 16 apariciones forzosas en manos del bloque de seguridad sin beneficio de inventario para la sociedad. Aquí el presidente de la República ha sido muy claro, aquí no se va a tapar a nadie, caiga quien caiga, hay 16 militares que están siendo procesados en este momento y será la ley la que determinará cuáles fueron sus implicaciones al respecto. Natalie, Mal haría yo en meterme en ese tema porque yo soy asambleísta. Hay un elemento adicional que también, digamos, esto se presta para un debate muy amplio y obviamente habrá tiempo para hacerlo en nuestros siguientes programas, pero, por ejemplo, el hecho de que se anuncia un indulto a policías o militares, se anuncia antes de que ocurran los hechos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué se pretende con eso? Aquí el Ecuador necesita un uso legítimo de la fuerza privilegiada, lo que se hace, por ejemplo, en Chile, con la policía y con las fuerzas ¿Qué significa ese seguridad, uso de la fuerza privilegiado? que puedan actuar en el momento
cuando se están en determinados casos y que puedan hacer justamente lo que ahora vemos. Recordemos el caso Olmedo, recordemos el caso Velastegui en Mascarilla, cuando incluso vimos mediante los videos cómo le apuntan, le dan un disparo en la cabeza al cabo Velastegui y sin embargo fue procesado. Él actúa respondiéndole, mata al criminal y el policía va a la cárcel y está siendo procesado. Eso es lo que nosotros vamos a evitar con este uso legítimo de la fuerza privilegiada. Pero el problema no es de interpretación de los jueces sobre la norma al entender lo que significa el uso legítimo de la fuerza. Por eso mismo necesitamos agregarle este uso legítimo de la fuerza privilegiada. ¿Qué piensa usted de los La indultos? proporcionalidad no está siendo tomada en cuenta. ¿Por qué razón lo dice Héctor? Porque la Constitución es clara, necesitamos prevalecer como sociedad civilizada, el principio de inocencia sobre todas las cosas, tiene que marcar la proporcionalidad en el uso de la fuerza legítima del representante del Estado. Y el representante del Estado tiene que tener, como no, una cobertura legal, y judicial de parte del organismo público, pero eso no quiere decir que estemos incluso prevaricando a la hora de establecer principios de inocencia frente a uso abusivo de la fuerza, como ocurrió en el caso de las Malvinas y como ha ocurrido en otros bueno, casos. si es que nos ponemos a recordar esos casos, también recordemos el caso Gabela, recordemos el caso de los 10 de Lulungoto, o incluso díganos qué pasó con la desaparición de David Romo, que el jueves anterior ya se cumplieron 10 años de desaparición. Imperio de la ley, que se apliquen todo el rigor de la ley sobre quienes tienen la culpa necesaria, pero no podemos decir que previo, ex ante el cometimiento de un probable abuso de poder, estemos ratificando esa patente de corso. Creo que esa va a ser una de las cosas que jurídicamente más polémica va a generar durante el debate. Voy a la pausa y regreso con la recta final del programa. Vuelvo enseguida. Como digo, ya habrá tiempo en las siguientes emisiones. Tenemos un mes para debatir, para conversar, para buscar consensos, para establecer diferencias sobre el contenido de este primer proyecto de urgencia en materia económica que ha enviado Daniel Noboa Sin a la nueva Asamblea Nacional. Quiero retomar en este último tramo el presente y futuro de la actual legislatura, porque, por ejemplo, ya el ministro José de la Gasca ha anunciado que el gobierno pone en un segundo plano, desiste por ahora de un proceso de asamblea constituyente que yo sí lo destaco, es decir, sí estoy de acuerdo con que no haya constituyente, yo lo he venido diciendo, me alegro que el Ejecutivo haya decidido aquello y que trate de impulsar un proyecto de modificaciones constitucionales desde la función legislativa. El día viernes tuvimos un programa hablando justamente con 3 especialistas sobre este tema, hoy hablo con los legisladores. Natalie, ¿se abre la puerta para que desde la Asamblea Nacional se pueda llevar adelante un proceso de reforma parcial a la Constitución, que creo que va a ser la vía más expedita? No hablo de enmienda, porque para la enmienda necesita 101 votos y va a ser una situación un poco más complicada, pero para una reforma parcial se necesita mayoría absoluta, que son 77, y luego el referéndum ratificatorio. ¿Esa va a ser la vía, Natalie? Sí, estamos justamente analizando y revisando las vías más óptimas para poder realizar las reformas a la Constitución, teniendo en cuenta, como ya lo dijo el ministro de Gobierno, que tenemos una mayoría absoluta que se necesita para poder realizar estas reformas a la Constitución. ¿Pero esta mayoría va a perdurar en el tiempo o es una mayoría otra vez netamente coyuntural que se acaba luego del armaje de las comisiones legislativas? Esa creo que es la gran interrogante que tenemos todos. Bueno, nosotros esperamos que sí, nosotros esperamos y nuevamente yo lo señalo, que los asambleístas tengan esta madurez política que necesita el Ecuador en estos momentos para poder tratar estos temas de interés nacional que los pide la ciudadanía, porque no es un capricho de los asambleístas ni del Ejecutivo. Esto es una petición que todos los ecuatorianos nos han pedido en las calles de las ciudades y del país. ¿Cuáles son los temas que va a incluir ese proyecto? ¿Será un solo proyecto? ¿Serán varios proyectos? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Estamos revisando cuáles van a ser las mejores vías, las alternativas y los mecanismos para incluso no estar teniendo que acudir cada periodo a las urnas ni a la Corte, sino poder enviar, realizar un paquete con los temas específicos que ya se han dicho, en el tema de justicia, en el tema de contratación pública, en el tema de seguridad, y eso es lo que nosotros lo estamos analizando. ¿Ustedes como Revolución Ciudadana, Héctor, están abiertos a debatir reformas a la Constitución como está planteando el oficialismo? Creo que el país se merece un debate adecuado y elevado sobre las reformas constitucionales y de la institucionalidad que nos rige.
pero bajo ningún pretexto podemos menoscabar los derechos adquiridos, tanto de los trabajadores, de la naturaleza, de los niños, etcétera, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a un diálogo constructivo. Yo te invito, Natalie, a ser precisamente parte de este diálogo, a que abramos la cancha, a que se nos permita hablar, se nos permita recoger. Pero en la parte institucional, por ejemplo, porque, a ver, yo creo que en la parte dogmática de la Constitución va a haber muy poco margen para impulsar una reforma, pero sí en la parte orgánica, que es la parte institucional. Ustedes, por ejemplo, podrían de alguna manera reconocer que una idea que surgió en Montecristi, que fuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy se ha desnaturalizado y debe desaparecer. A partir del Trujillato se cometieron una serie de barbaridades que han desdibujado ese diseño institucional. Es necesario retomar partes de las ideas originarias y enriquecerlas con la naturaleza del diálogo. Precisamente necesitamos enriquecer. La gente no come de diseño institucional, la gente come precisamente de salidas, y celebramos que el país se haya ahorrado $200 millones en un proceso constituyente que no tenía. El tema es que si tenemos unas instituciones que no funcionan, eso también va a repercutir en la vida cotidiana de la gente. Es verdad lo que usted dice. Probablemente a la señora de la tienda de la esquina no le interesa lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, pero la inestabilidad institucional provoca también problemas en la política y en la economía. Por Entonces, supuesto, se necesita estabilidad. Y es necesario actuar. Y yo retomo, le insisto, ¿ustedes podrían dar paso a apoyar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Creo que la eliminación no es la salida. Es necesario redibujar la figura de una instancia de participación ciudadana para la elección de las autoridades de control, de ese poder del Estado que no puede ser mangoneado políticamente como era en el Congreso. Fabricio, tú eres un periodista que cubría el Congreso Nacional y recordarás a viva voz cómo eran las negociaciones. A mí por eso me pareció en un primer momento una buena idea lo del Consejo, pero ahora me parece que lo del Consejo es nocivo para pero es necesario redibujar aquello y retomar aquello que fue virtuoso en el momento del constituyente de Montecristi, pero que se desdibujó con el Trujillato. Natalie, ¿se puede reconstituir ese diseño institucional como lo plantea Héctor? Otra vez, en esta institución que se ha convertido en el buque insignia de una necesaria reforma constitucional, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hemos visto, todos somos testigos de cómo este Consejo de Participación Ciudadana ha sido manoseado y únicamente ha servido para poner a las autoridades de control de acuerdo a las conveniencias. Y nosotros no estamos de acuerdo en que continúe. Veamos lo que pasó con el caso de la Liga Azul, cómo intentaban igual meterle la mano a las instituciones de control. Ya se presentaron en el caso el caso Ligados de la Fiscalía General del Estado también, cómo querían poner a su antojo y cómo manosearon los procesos. Incluso ahorita tenemos varias autoridades que están prorrogadas porque no han sido capaces en todo este tiempo de realizar un proceso adecuado para el concurso de méritos y oposición que se necesita. Dejemos de lado el Consejo de Participación Ciudadana. Otras instituciones, ¿ustedes podrían estar abiertos, por ejemplo, a una reforma constitucional sobre el Consejo de la Judicatura, sobre el sistema laboral, sobre el sistema de seguridad social, sobre el sistema económico, Héctor? En el sistema de seguridad social es necesario fortalecer las capacidades, pero de ninguna manera vamos a permitir que se amplíe la edad de jubilación o que se retroceda en los derechos. Es necesario sentarnos a dialogar, es necesario entender que el país necesita salidas de común acuerdo. No podemos tener nunca más sesiones en las cuales no se permita siquiera hablar. Yo creo que ya les van a dar la palabra en las siguientes sesiones, eso estoy seguro. Pero quiero insistir en lo que le estoy diciendo. No, y por supuesto. No me está contestando la pregunta. Sí quiero saber si ustedes como Revolución Ciudadana, en su propuesta, ¿ustedes estarían abiertos a consensuar una reforma política por la vía constitucional? El país lo pide. Y es necesario hablar sobre. Entonces, sí están abiertos a eso. Hay apertura, y hay apertura para poder viabilizar una reforma que nos permita actualizar y superar ese bache del Trujillato que tanto daño nos hace. ¿No se cierran ustedes a la banda en el hecho de que van a reconocer que hay cuestiones que fueron incorporadas en la Constitución vigente de Montecristi que han fracasado?
hay elementos de diseño institucional que no han sido lo mejor aplicados, no han funcionado debido a una perversión histórica que fue el Trujillato. Ahora, yo pregunto, Natalie, ok, hoy tienen ustedes un entendimiento, ¿no? Un entendimiento político, veamos si eso perdura con el paso de las semanas y de los meses. Pero habrá temas en los cuales es probable que Pachacuti, parcial o totalmente, no se sume, es probable que otros segmentos de legisladores tampoco se sumen porque toca determinadas fibras del pensamiento de la concepción ideológica. ¿Hay el riesgo de que esto pueda generar tropiezos en la intención de reformar la Constitución? Espero que no, Fabricio. Nosotros vamos a seguir con el diálogo. Bienvenido, Héctor, a sumarte realmente a trabajar por el país, que eso es lo que necesitamos. Necesitamos justamente esa responsabilidad y esa madurez política, y el Ecuador eso es lo que necesitan en este momento. Ya no más peleas, ya no más odios, ya no más gritos, incluso en el legislativo, y eso es lo que vamos, por una asamblea distinta que realmente trabaje para legislar y para fiscalizar. Nosotros, en el caso de que no existan acuerdos, nosotros antes de llevar proyectos o leyes ya de una al pleno, necesitamos justamente sociabilizarlo con los demás actores políticos que están dentro de la asamblea. Natalie, gracias por el tiempo, por la gentileza. Gracias, Fabricio. gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera simplemente una fibra. Hay temas como la reforma del Código de la Niñez y la Familia que simplemente no pasó. O temas como la ley de discapacidades que siendo de consenso no pasaron. Yo te pido, Natalie, apelemos a esa fibra de urgencia que requiere el país. El país requiere mandatarios presentes, no de paseo. Necesitamos tomar decisiones para superar el grave momento que vive el país. Y eso requiere nuestras voluntades y nuestras capacidades volcadas sobre el legislativo. Héctor, muchas gracias. Gracias a Natalie Murillo y Héctor Rodríguez. Natalie, asambleísta de ADN, Héctor, asambleísta de Revolución Ciudadana, en esta conversación de altura, un poquito leyendo lo que pasó la semana anterior y lo que se proyecta. Lo primero, el trámite del proyecto de urgencia en materia económica que ya envió el presidente el sábado y para lo cual el Parlamento tendrá 30 días. Un abrazo para todos, descansen, nos reencontraremos mañana.